Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno. Traigo una palabra en Santiago. Santiago 1, donde habla la sabiduría que viene de Dios. Dice así la palabra del Señor: espero que cada uno en sus hogares, que esta palabra llegue, ¿verdad?, a cada persona y a cada corazón, y que edifique a cada familia. Que la palabra del Señor sea sembrada en los corazones y que crezca. Es nuestro anhelo, es mi anhelo, por eso es dar la palabra del Señor cada día, cada momento. Esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios, de que muchas personas se convierten, que oigan la palabra y que se arrepientan, que le entreguen su corazón al Señor. Este es un mensaje para cada uno de los jóvenes, de los matrimonios, que puedan reconocer a Jesús en su corazón, en sus vidas, en sus familias. Dice Santiago 1:2, dice: la sabiduría que viene de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice cuando los hallemos en diversas pruebas. Que tengamos gozo, o sea, no los entristezamos, porque si nosotros los entristecemos, entonces significa que no vivimos confiados y con fe en el Señor, que tenemos la mirada en el hombre todavía, vivimos en el hombre viejo. Entonces ahí está hablando la palabra aquí en Santiago. Dice en el 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas cuando vienen, porque Dios, dice la palabra, prueba los corazones, pero es para que crezca vuestra fe. Dice que tenemos que tener gozo, no tristeza, porque la palabra de Dios no es tristeza, es gozo y alegría. Eso nos enseña la palabra del Señor. Entonces dice en el 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice que tengamos paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. ¿Por qué dice la obra? La obra significa cuando trabajamos para el reino de los cielos, completamente en todo lo que ordena la palabra del Señor, no solo en una área, no solo predicando, no solo llevando la palabra, es construyendo familia, ayudando al necesitado. Por eso dice, una obra completa y en fe, viviendo en fe que el Señor proveerá. Y si los hace pasar por diversas pruebas, es para nuestro bien, para que avancemos nosotros en fe y crezcamos en fe. Porque si todo fuera felicidad, no creciéramos en fe. Dice en el 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice que si les falta sabiduría, pídala a Dios, quien la da abundantemente, dice, y sin reproches. Dice el 6: pero pida con fe. Pidamos con fe, no dudando que no van a pasar las cosas. Con fe tenemos que pedir a Dios, con fe. Ese es el problema, que si venimos pidiendo al Señor pero no tenemos fe, venimos pensando, ¿será que va a pasar? ¿Será que Dios va a proveer o será que no va a proveer? Entonces ahí estamos dudando. Tenemos que vivir confiadamente que Dios hará el milagro. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice que si no tenemos fe, si pedimos y no tenemos fe, lo pedimos dudando, somos como las olas del mar, que van y vienen,
van y vienen de un extremo a otro porque no son estables. Nosotros no somos estables y no tenemos fe. Eso lo está enseñando el 6. El 7 dice, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que el hombre que tiene ánimos, que cambia de ánimo, es un hombre de doble ánimo, no es un hombre estable en la palabra del Señor, es un hombre que va, lo lleva el viento, lo lleva la ola del mar, regresa, la lleva, porque no es estable. Por eso Dios le dijo a Pedro, cruza el mar, camina, avanza, entra, rema al mar, porque no hay que pedir dudando, hay que pedir con fe, confiando que Dios hará la obra. Eso nos está enseñando el 7, el 6 y el 7. Dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que no es constante un hombre porque cambia de dirección, cambia de camino, no se centra. Es un hombre que está en la iglesia pero está viendo para los lados. Lo atrae una cerveza, todavía lo trae una música porque le atrae, todavía no la ha dejado. No ha dejado el hombre viejo, está viviendo todavía con doble vida, doble ánimo, no está centrado, no ama al Señor, no tiene fe, porque si está viendo a la mujer o al hombre de al lado que le atrae, entonces es un hombre de doble ánimo, está viviendo doble vida, no está centrado en la palabra del Señor. Eso es lo que está enseñando Santiago, la sabiduría que viene de Dios, esa es la sabiduría que Dios nos da. De eso está hablando Pablo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y dice aquí en el 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice que el hombre que es humilde, dice condición, gloríese en su exaltación. El hombre que es centrado, que es humilde, que está en el Señor, que ha venido las comidas del Señor, gloríese, dice. O sea, se puede gloriar porque es un hombre de fe, no es un hombre de doble ánimo, que lo atrae una bebida, que todavía ve los ojos por otro lado, que le gusta a alguien. Es un hombre que va centrado, creyendo, escuchando la palabra del Padre Espiritual que le está enseñando. Puede ser de un pastor o de un tutor o de un apóstol, cualquier persona que sepa de la palabra del Señor que está haciendo lo correcto. Dice el 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece. Dice que su flor cae, el hombre que es de doble ánimo. Cuando viene el sol abrasador, se quema la hierba y su flor cae. Eso está hablando de las personas que estamos en un templo, el que no está centrado, que es de doble ánimo, que es como las ondas del mar, como las olas van y vienen, no es una persona estable. Entonces cuando viene el sol abrasador, se quema la hierba y cae. Eso lo está enseñando, dice el 11, porque cuando sale el sol, dice el 12, aquí voy por el 12, dice, soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está diciendo en el 12, termina así. Dice que si bienaventurado el varón, bienaventurado el hombre que soporta las pruebas, que cruza el mar, que cruza, que no se queda en los problemas, no se quedan cuando viene el desierto, cuando vienen las diversas pruebas, dice aquí. Entonces es un hombre estable porque ama al Señor, tiene fe. Dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga,
que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado. El que ha caído, que andando en el Señor y se desvía por un problema o algo que lo atrajo y se desvió del camino del Señor o dejó de diezmar, ¿verdad? El diezmo no es obligación, pero si nosotros amamos al Señor y leemos la Biblia, a nosotros nos nace del corazón dar, pero no es obligación, pero es necesario darlo para que crezcamos, es necesario cumplir con nuestras obligaciones en la iglesia, en todo. Dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ya lo leí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. El que cayó y se desvió por alguna otra razón, fue porque quiso hacerlo, no porque Dios lo ha tentado. Es porque no estaba firme, no es un hombre firme, porque cayó. En las diversas pruebas vino y cayó, no soportó. ¿Por qué lo hace el Señor? Para que crezcamos en fe y no nos quedemos ahí. Porque si vivimos una vida en carne, no estamos, o sea, no vamos a ser salvos, no tendremos la corona de vida eterna. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia quiere decir aquel hombre que lo atrae una mujer, lo atrae un hombre, lo atrae el vicio, lo atrae la cerveza que le da a probar, no obedece, no lleva bien las cosas en la iglesia, está haciendo las cosas como también si solo adora, pero no ayuda al necesitado, no ayuda al huérfano, entonces está a media, estamos a media. Dice el 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Dice que si ya cayó en concupiscencia, ya el pecado, él dio a luz lo que tenía en su corazón, no tenía amor, tenía que se desviaba, no era una persona centrada que amaba al Señor. Entonces se desvió y dio a luz el pecado, y el pecado trae muerte. Porque si no se arrepiente de verdad y vuelve a los caminos del Señor, va a morir. Y muerte está diciendo porque va a tener vida eterna. Y aquí en la vida también, en esta tierra, va a ser seco también. Porque el que se ha desviado a los caminos de Dios y no hace bien las cosas, se va secando, en enfermedades, cualquier cosa le pasa. No avanza porque Dios, la mano del Señor no está con él. Dice el 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Aquí lo está diciendo el Señor. Él de su voluntad nos hizo nacer. Él de su voluntad los hizo nacer por la palabra de verdad, por la palabra que es la semilla, la palabra del Señor, por su palabra. Hasta ahí lo voy a leer hasta el 18, otro día lo voy a seguir porque termina el 27. Y es una bonita enseñanza lo que lo está enseñando. No seamos hombres de doble ánimo. Pidamos al Señor, dice, si nos falta sabiduría, que Dios la da en abundancia la del Padre. ¿Por qué debemos no pedirle al Señor si Él lo da toda en abundancia la sabiduría? Debemos de pedirle al Señor. Y Él de su voluntad nos hizo nacer, dice, por la palabra de verdad, nos hizo nacer cuando nacemos espiritualmente. El Señor nos ha escogido. Algunos ya vienen, unos profetas escogidos desde el vientre de su madre, y a otros pues reconocemos al Padre cuando nos hablan de la palabra, pero otros ya vienen con ese amor, ya vienen escogidos desde el cielo, que van a ser profetas aquí en la tierra. En el nombre del Señor, esta es mi palabra. Bendiciones a cada uno.
los que van a escuchar esta palabra y que atesoren y que aprendamos cada día de la palabra del Señor, que eso es lo que el Padre anhela, que nosotros toquemos el corazón del Señor, que no andemos alejados de Él, porque el que anda así, el Señor no está. Él puede decir, yo amo al Señor, o yo camino con Dios, pero Dios no está ahí. El Señor no está ahí, Él está muy alejado. Y entonces esa es mi palabra de este día. Bendiciones, los bendigo a cada uno. Y hay que orar porque sin oración no somos nada. Estamos como muertos andando. Tenemos que orar al Padre, pedirle sabiduría al Señor, pedirle sanidad si estamos enfermos. El Señor nos da la sanidad. En el nombre del Señor, bendito sea el Dios de los cielos. Bendiciones. Amén. Los bendigo a cada uno, los que van a ver la palabra del Señor. Amén.